Saludos, les doy la más cordial bienvenida a este tutorial donde vamos a aprender a utilizar esta tabla periódica simplificada. Ya, como podemos ver, tiene muchos menos elementos que la tabla periódica usual. Aquí los vamos a observar, tenemos los bloques S y P con algunos de los elementos químicos. Tenemos este espacio para la configuración electrónica y finalmente esta estructura con forma de chip que nos va a permitir hacer la estructura de Lewis de cada elemento químico. ¿Ya? Vamos a empezar entonces a utilizarla. Aquí tenemos los bloques S y P con un stock bastante limitado pero amplio de elementos químicos. Podemos observar que cada uno contiene su símbolo químico, la cantidad de electrones que giran alrededor del núcleo y también el nombre de cada elemento químico. Ahí tenemos el flúor con 9 electrones, el magnesio con 12 y también podríamos destacar el plomo, ¿ya? Que tiene 82. ¿Ya? Entonces, con ese número de electrones, nosotros vamos a trabajar ahora para ordenarlos en la configuración electrónica del cuadrito de al lado. ¿Ya? Los elementos químicos se pueden ordenar en filas que se leen desde arriba y también en columnas que se leen desde la izquierda hacia la derecha. En este caso yo les coloqué los números de las columnas, que si se fijan siempre van con una letra A. Eso tiene un significado, pero que lo podríamos trabajar en otra cápsula. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la configuración electrónica, nosotros tenemos que tratar estos cuadraditos como que fueran cajas y son de distinto tamaño. Las cajas S resisten un máximo de 2 electrones, las P 6, las D 10 y las F 14. Y se deben ir rellenando en orden diagonal. Primero partimos por esta, que es la inferior, después la superior. Después tenemos que ir así, tal como lo muestra esta ilustración. ¿Ya? En diagonal tenemos que resistir la tentación de rellenar hacia el lado porque si no nos va a quedar mal. Siempre tiene que seguirse este caminito hacia arriba, tal como lo estoy marcando en este mismo momento. Ya, ahora vamos a rellenarlos. Bueno, vamos a borrar primero, que esa es la ventaja de que esté plastificada. Vamos a rellenar entonces con el máximo número de electrones posible que podría haber en cada una de estas cajitas. ¿Ya? Aquí partimos con esa cajita S que resiste 2, la siguiente que también resiste 2, las P resisten un máximo de 6 y después avanzamos, siempre en el mismo orden que les mostré recién y manteniendo los máximos. Ahí la D resiste 10, la P6, la S2 y así. Recuerden, siempre en diagonal y respetando los máximos. Ya ahí pasamos a la F que tiene 14, ¿se fijan? Y podemos seguir rellenando hacia arriba. Yo creo que ya queda más o menos clara la lógica de cómo se debe completar esto. Ahí vamos a llegar hasta lo máximo que podamos. Ya no, la verdad es que nunca vamos a trabajar con átomos tan grandes. Perfecto. ¿Ya? Y la estructura de Lewis se completa indicando el símbolo químico al principio y ubicando los electrones separados en lo posible. Y cuando no puedan estar separados y todavía me queden electrones pendientes, ahí los agrupo en pares. ¿Ya? Esa sería una forma apropiada de completar la estructura de Lewis. Vamos a ver unos contraejemplos de cómo no se debe hacer. ¿Ya? Ahí voy a marcar entonces el símbolo químico. Y por ejemplo, ahí los agrupé inmediatamente en pares y dejé espacios vacíos. Eso no corresponde porque no van a haber átomos electrones en pares cuando haya espacios vacíos. ¿Ya? Esta forma en la que lo estoy rellenando ahora tampoco corresponde porque igual me quedó un par y un espacio vacío. ¿Ya? Lo que debemos realizar es lo siguiente. Si quiero ordenar 4, se ordenan primero solitos. Y si me sobran algunos, ahí ya puedo ir ordenándolos en pares. Ahora vamos a trabajar con algunos ejemplos más concretos. A ver si nos queda muchísimo más claro de esta manera. Vamos a elegir entonces un elemento químico. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Algo que sea representativo, no excesivamente grande. Oxígeno. Ya podemos ver que tiene
8 electrones girando alrededor de su núcleo. Entonces vamos a rellenar la configuración electrónica siguiendo la regla que habíamos visto recién. Ya, en el primer nivel ahí colocamos 2. Después en el segundo colocamos 2 más. Y después nos corresponde pasar al P, que resiste 6. Pero ¿qué ocurrió acá? Nos pasamos, eran 10 y teníamos que ubicar solamente 8. Ya no se pueden pasar, vamos a comenzar de nuevo. Este es un error típico que uno podría cometer al principio. Entonces vamos a seleccionar de nuevo el mismo oxígeno con sus 8 electrones y esta vez vamos a completar bien la configuración electrónica. Vamos a completar 2 ahí, con eso llenamos esa cajita al máximo. Completamos la siguiente también al máximo y la última no se completa al máximo. Es posible que no se completen al máximo porque en este caso tendríamos 4. Vamos a ver entonces cómo saber si esto nos quedó bien hecho. Fíjense, ahí marqué el último nivel de energía donde nos quedó 2 y coincide con la fila en la que está ubicado el oxígeno contando desde arriba. En este caso está en la fila 2. Cuando esos dos números coinciden, es un criterio de que podría estar bueno. Ahora sumo los electrones que me quedaron en el último nivel y me da 6. Eso debería coincidir con el número de la columna. Recuerden que esto solamente se hace con los electrones del último nivel, no con todos, ¿ya? Por eso que uso 6 y no uso 8. En este caso, el oxígeno justamente está en la columna 6, por lo tanto, cumple. Maravilloso. Cuando esos dos criterios están bien, podemos decir que la configuración electrónica está bien. Ahora voy a utilizar los electrones del último nivel para realizar la estructura de Lewis. Ahí repito el símbolo químico del oxígeno, que es la O. Y voy a ubicar los electrones. Ya, los primeros 4 se ubican siempre separados. Ya, igual que los pasajeros que se suben a una micro vacía. Siempre se sientan solos. Ahora, los que se suben después, no les queda puesto solo, no les queda otra que sentarse en pareja. ¿Ya? Entonces ahí la estructura de Lewis del oxígeno me quedó apropiada. Voy a tomar un POSIT, ustedes pueden hacerlo en un cuadernito, en una hoja, etc. Y voy a copiar la estructura de Lewis que me dio, porque esto lo vamos a rescatar y vamos a hacer una pequeña magia al final. Ya, ahora vamos a borrar para poder intentar con otro ejemplo. Ya, eso es lo bueno de que esta tabla periódica esté plastificada. Ya él debería poder borrarse y utilizarse numerosas veces. A diferencia del papel, esto no se va a maltratar. Ya, ahí tenemos como nueva. Maravillosa. Ahora vamos a elegir otro elemento químico. ¿Cuál podría ser? Algo que sea difícil, algo que sea grande, representativo. ¿Ya? Podríamos intentar con el hidrógeno. ¿Ya? El elemento más pequeño de la tabla periódica y el más abundante en el universo. Tiene solamente un electrón, por lo tanto es relativamente sencillo. Lo ubico ahí en la primera cajita del primer nivel. Y también puedo realizar la comprobación. Ya me quedó en el nivel de energía 1 y justamente está en la fila 1 contando desde arriba, así que está correcto ese aspecto. En el último nivel de energía tengo solo un electrón y justo está en la columna 1A, así que están correctos los dos parámetros. Ahora voy a proceder a hacer la estructura de Lewis. Voy a repetir el símbolo químico y voy a ubicar el único electrón en cualquier lado, en verdad. No importa por dónde partas, siempre y cuando respetes la regla de que los primeros 4 se sientan solos y los siguientes ya se empiezan a sentar en parejas. Entonces vamos a rescatar la estructura de Lewis en un POSIT porque la vamos a utilizar para el ejercicio del final. Y posteriormente vamos a borrar, relativamente sencillo. Si lo dejan demasiado rato, el plumón se seca y no se borrará. Pero en ese caso solamente habría que aplicarle un poquitito de alcohol. O alcohol gel. O perfume. O plumón de pizarra. Vamos a intentar con otro elemento químico. Un carbono. El carbono es muy importante para la vida. Tiene 6 electrones.
Entonces vamos a completar primero en el S1 hay 2, en el S2 hay 2 y en el P2 vamos a completar solamente 2, porque si bien almacena 6, solo necesitaba ubicar 2. Quedé en el nivel 2 en energía y está el carbono en la fila número 2. Si sumo los electrones del último nivel, me suman 4 y justamente el carbono está en la columna 4. Ahora, cuando hacemos la estructura de Lewis, repetimos el símbolo químico y vamos a ubicar los 4 electrones. Este es un caso especial porque justo da 4, entonces no necesitan aparearse los electrones. Entonces vamos a rescatar la estructura de Lewis en un POSIT para este ejercicio final que les estaba mencionando. Y vamos a ver también qué es lo que hace tan especial al carbono, que justamente es una característica que se extrae de su estructura de Lewis. Entonces ahí vamos a borrar para poder intentar hacer otro elemento químico. Esta vez vamos a exagerar un poquitito. Esta vez sí vamos a utilizar un átomo bastante más grande. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Yodo. 53 electrones. Ya, este sí es bastante más grande que los demás que habíamos intentado. Entonces vamos... Aquí el truco es agruparlos primero de a 10. Ahí ordené los primeros 10. Vamos entonces a ordenar los segundos 10. Se fijan, siempre respetando el mismo orden y los máximos de las cajitas. Ya, ahí llevamos 30. 38. 48 y 54, pero eran 53, entonces ahí no debemos llenar esa al máximo, sino que vamos a rellenarla con 5. Entonces vamos a comprobar si es que está correcto. A ver, quedamos en el nivel 5 y si contamos las filas desde arriba, el yodo justamente está en la fila 5, así que estaba correcto. Y si sumamos los electrones me da 7, por lo tanto el yodo debería estar en la columna número 7. 7A, pero 7, porque todas son A, en esta tabla simplificada. Entonces voy a hacer la estructura de Lewis, repitiendo el símbolo químico, y voy a ubicar los 7 electrones. Los primeros 4 se ubican solitos, y los otros 3 ya no les queda otra que agruparse en parejas. Ahí me quedo con uno solito. Entonces voy a tomar un POSIT y voy a rescatar la estructura de Lewis que me acaba de dar. Entonces ahí tengo el yodo con su símbolo químico y sus 7 electrones. Electrones de valencia se les llama a los electrones de la última capa. Y son básicamente los que definen todas las propiedades químicas de cualquier átomo. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ello. Entonces vamos a borrar nuestra tablita y la vamos a dejar de lado un rato porque vamos a trabajar solamente con los POSIT que rescatamos. Aquí tenemos el oxígeno que habíamos visto antes y el hidrógeno también. Los electrones que están solitos actúan como brazos con los cuales los átomos se pueden afirmar entre ellos y pueden formar enlaces químicos. ¿Ya? Aquí vamos a necesitar repetir un hidrógeno, lo cual no es ningún problema porque es el elemento químico más abundante en el universo. Y es un comodín, porque como tiene un solo bracito, todos lo toman. Entonces este oxígeno se afirma a 2 hidrógenos, haciendo 2 enlaces por lo tanto. Y me forma una molécula con H2 y una O. Agua, la molécula de agua, H2O. Ya, maravilloso. Así es como se van formando las moléculas gracias a la estructura de Lewis. Vamos a probar con otro ejemplo. Un carbono. Como tiene 4 electrones de valencia y los 4 están solitos, entonces podríamos asumir que tiene 4 manitos. Vamos a saturarlo con hidrógeno. Saturarlo significa que vamos a llenarlo hasta que no pueda más. Entonces ahí teníamos los 2 hidrógenos que hicimos recién. Y vamos a fabricar
2 hidrógenos más. Ya, como habíamos dicho, esto es un químico muy abundante, así que no hay ningún problema en crear más, inventar más. Ya nos queda uno para poder saturarlo completamente. Y miren lo que se forma. Un CH4. Una molécula de carbono con 4 enlaces hacia hidrógeno. ¿Ya? Y esto forma metano. El CH4 es metano. Un gas inflamable de efecto invernadero muy conocido por todos nosotros. ¿Ya? Vamos a intentar hacer algo un poquitito más audaz. Ya, vamos a tomar otro carbono. Lo vamos a saturar parcialmente. Ya, no lo vamos a saturar con 4 hidrógenos, sino que esta vez solamente con 3. Y vamos a ver qué cosa especial podemos hacer con la manito que nos queda. Ahí ténganme un poco de paciencia porque el pegamento de repente me falla un poco, sobre todo cuando lo he usado muchas veces. Entonces, en la otra manito que nos queda libre, vamos a colocar otro carbono. Porque sí, los carbonos pueden unirse entre ellos formando cadenas. Esto es una de las principales propiedades de los átomos de carbono. Y es una de las más importantes porque es la que permite que funcione la vida. Entonces ahí nosotros armamos como una especie de trencito, como si fuese un trencito Lego, una cosa por el estilo. De hecho, venden juguetes de química donde uno puede ir ensamblando átomos. Ya, vamos a seguir saturando un poquitito más. Vamos a fabricar otro hidrógeno para ubicarlo en una de estas manitos que nos quedan del carbono. ¿Se fijan? Entonces cada carbono tiene sus manitos ocupadas. Ah, pero espera, me sobra una. Vamos a colocar al oxígeno que habíamos trabajado recién, que tiene 2 manitos. Entonces ahí ya tengo completamente ocupados los carbonos, pero el oxígeno tiene una manito libre. Así que vamos a rellenarlo con nuestro maravillosamente fiel hidrógeno. Y aquí formamos una molécula un poquitito más grande y también conocida. Aquí tendríamos una molécula de etanol o alcohol etílico. Este es el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas, en la fermentación de fruta, etc. Ahora podríamos intentar un último ejercicio, esta vez ocupando el yodo. ¿Se fijan? El yodo solamente tiene una manito libre, por lo tanto podría perfectamente unirlo con un hidrógeno. Y en este caso formaría otra molécula, otro compuesto que se llama ácido iodídrico. Y así yo podría formar numerosos compuestos químicos. Espero que este tutorial les haya gustado. Lo ideal es que puedan ocupar esta tabla de forma autónoma. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.